Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, como siempre son mis más sinceros deseos. Mi nombre es Nino Zapata, bienvenidos a este su canal de YouTube, Nino Zapata, así se llama. Suscríbanse por favor, mándenme comentarios, comenten. Estos son breves estudios hechos para ustedes, para que conozcan la divinidad de Dios, la verdad acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, como una secuencia de lo que ya venimos hablando, vamos a hablar acerca de los milagros de Jesús, que son parte de su personalidad, de su naturaleza divina, porque el Señor tiene una naturaleza que no es como la de los hombres, sino que su naturaleza es como Dios, porque es hijo de Dios. Como ya habíamos hablado, si Él es hijo de Dios, pues tiene los atributos de Dios. Y como hijo de Dios, pues tiene los atributos. Y la naturaleza de Dios es la perfección, su personalidad gloriosa, el poder, la santidad, no solamente del Padre, sino también del Hijo. En este momento, pues vamos a hablar un poquito acerca de los milagros que el Señor hizo y para qué fueron esos milagros que indican estos milagros que Él hizo, que Él era el Mesías ya anunciado muchos años antes de que había de venir y las cosas que iba a hacer, porque antes de Él no hubo otro como Él. Déjenme decirles que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como hablamos en el video anterior, fue extraordinario por cuanto el Señor no nació de un hombre y una mujer como usted y como yo, sino que Él fue engendrado por la sombra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo vino y posó sobre María y quedó entonces encinta María, y así fue concebido pues el Señor Jesús, que es el mismo Dios que habitó entre nosotros. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. O sea, Jesús es en el principio, todo por Él fue creado y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz, aquella luz que alumbra a todo varón. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos somos nosotros los que creemos en su nombre y guardamos su palabra. Dios les bendiga nuevamente. Entonces, en el libro de San Juan, en el 2:23, dice la Escritura: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Porque estas señales que el Señor hacía eran como un motivo para que las personas creyeran que Él venía de parte de Dios, porque nadie podía hacer estas cosas que hacía el Señor si Dios no estaba con Él. Y el Señor vino a cumplir lo que el Señor le había mandado. En Isaías 35, vamos a leer primero el capítulo 29, del 18 y 19, del mismo libro de Isaías. Dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Aquel Santo de Israel que vino desde Sión, desde la ciudad de Jerusalén, anunciando las buenas nuevas. Este Señor Jesús, Hijo del Dios viviente, Hijo del Dios altísimo, Padre de misericordia y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estos milagros que nuestro Señor hacía daban testimonio de que Él era Hijo de Dios. Esto es como una secuencia de lo que les venía ya hablando a ustedes, de que algunos dicen que el Señor solamente fue un profeta, o que fue un gran sabio, que fue un gran maestro. No, el Señor Jesús, por las cosas que hizo, por su nacimiento, como vino a este mundo,
es hijo de Dios, que fue declarado hijo de Dios con poder según la resurrección de entre los muertos. Entonces, en el libro de Isaías 35, 5 y 6 hay una secuencia, porque 700 años antes de venir nuestro Señor, estas cosas se escribieron para que entonces cuando fueran cumplidas supieran que venían de parte del Señor, porque ya Él lo había escrito antes. Y en Isaías 35, 5 y 6 también nos habla a nosotros de que el Mesías iba a venir y de las cosas que iba a hacer. Y dice aquí, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es decir, que estas señales que se hicieron daban testimonio de que el Señor era aquel Mesías que estaba anunciado desde tiempos antiguos que había de venir. Por eso nosotros, como Pedro, que contestó cuando el Señor le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Y unos dijeron que era Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Y Pedro le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Le dijo el Señor. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, asimismo como Pedro, todo buen cristiano, pues entiende y confiesa que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Hijo de Dios que vino y que fue declarado con poder según la resurrección de entre los muertos. En Lucas 7, del 20 al 23, el Señor nos declara aquí en la Escritura algo muy importante para nosotros, pues como complementar esto de los milagros, para que sepan que aquellas personas, porque escudriñar las Escrituras es encontrar la vida eterna. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que ahí encontrarán la vida eterna, porque cuando el Señor, esto que les voy a leer, cuando Juan recibió las noticias que recibió, cuando el Señor hizo las cosas que hizo, ya Juan lo estaba esperando, porque él escudriñaba las Escrituras y sabía que un hombre iba a venir de parte de Dios y que cuando hiciera estas cosas iba a ser el Señor. Y cuando entonces dice aquí en Lucas 7, 20 al 23, cuando pues los hombres vinieron, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan, hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, el Señor pudo haberle contestado aquí a estas personas que vinieron de parte de Juan, cuando Juan le mandó a preguntar que si él era el que había de venir o si debían esperar a otro. Y el Señor no le dijo, díganle que sí, que soy yo el Mesías, no. Dijo, vayan y díganle lo que ustedes han visto y oído, que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son sanados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio del reino de Dios. Entonces, esto es para que Juan supiera que lo que se escribió antes del Señor que iba a suceder, sucedió. Y nosotros, como el Señor trajo estos milagros, como el Señor hizo todos estos milagros, que sanó a los enfermos, que dio vista a los ciegos, que le dio oído a los que no oían, que resucitó a los muertos y que anunció el Evangelio del reino de Dios,
Nosotros creemos por esto que el Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente. Dios les bendiga.